Hola chicos, muy buenas tardes con todos. Bien, hoy continuamos con el repaso ya de los temas ya antes explicados, simplemente para que ustedes puedan recordar y puedan realizar un excelente examen recordando cómo se desarrolla, cómo se presenta cada tema ya antes mencionado. Bien, hoy continuamos con lo que es Ecuador en la globalización. Es cuando se presenta lo que son mayormente los mayores cambios acelerados que se presentan en el mundo, es decir, con una velocidad más que nunca en su momento, es decir, que en poco tiempo se ha podido observar los diversos cambios que se han mostrado mediante los diversos antepasados, mediante todos estos cambios también en los siglos que se han venido conllevando. Por ejemplo, en lo que es en menos de 20 años se ha generalizado lo que es el uso de la computadora, lo que es también el uso del internet en casa, lo que es el uso del teléfono celular, ya que ya en menos de 10 años veremos otras novedades. Es decir, que mientras existen lo que son estos cambios acelerados en el mundo, se puede destacar que van a haber lo que son nuevos procesos, nuevos cambios en lo que son en representación a lo que es el mundo en realidad. Uno de estos cambios acelerados se presenta con los cambios tecnológicos. Es decir, que especialmente se representa dentro de estos cambios tecnológicos, se representa en las comunicaciones, en la transformación que ha sido rápida y profunda en representación al mundo en sí, en general, en lo que se puede dar a conocer que ahora las personas pueden comunicarse con el otro lado del mundo en pocos segundos. Es decir, que desde el teléfono personal van a poder mantener una comunicación con la otra persona que quieren realizar una conversación, ya que también en el mundo se ha presentado lo que es en la economía mundial en diversos países que han sufrido estos cambios enormes, ya que ahora hay más comercio entre los países y se suprimen lo que son las diversas barreras que se oponen a lo que es el intercambio comercial. Es decir, que ahora compramos en los supermercados del Ecuador, pero y también lo que son en los supermercados de Ecuador, compramos lo que son las peras de Estados Unidos y chocolate, hecho en lo que es en Chile. Los que son los franceses toman lo que es el vino australiano y oyen música de un equipo hecho en Malasia. Es decir, todos estos son estos cambios, intercambios comerciales que se ha venido conllevando en el mundo en su momento. Ahora, dentro de lo que es la economía global, esta abarca que esta economía mundial es cada vez menos a la suma de las economías nacionales aisladas. Es decir, que una economía global e independiente abarca lo que es una globalización que no es homogénea, pero puede funcionar de una manera desigual mediante las distintas regiones del mundo. Es decir, que tanto el hambre como la desnutrición se puede afectar, se puede conllevar a las afectaciones a las sociedades más pobres en el mundo. En lo que abarca lo que es la supremacia en sí de las economías ricas sobre lo que es el resto del mundo, es que esta ya se da en representación a sobre todo los nuevos adelantos tecnológicos. Como antes con el vapor, con la electricidad o la industria pesada que se daba como un valor del conocimiento especializado, es decir, que es un factor fundamental de lo que es la supremacia económica también en las que se puede dar de una manera muy pequeña por parte del mundo sobre el resto de la humanidad. Observen en pantalla, aquí son diversas empresas como Coca-Cola, como McDonald's, en la cual ellos contribuyen a lo que son los procesos y los cambios acelerados que se presentan en el mundo en representación en sí. Ahora, la globalización en sí se la puede dar a conocer mediante lo que son las diversas relaciones planetarias y los diversos cambios mundiales que se denomina como globalización. Es decir, que esto abarca lo que es un proceso con grandes consecuencias, ya sean negativas o positivas, en las cuales se va a poder detener lo que son los diversos sucesos o los diversos procesos que se puede representar en cada país con estos diversos cambios acelerados que se van conllevando día a día. En sí, estos efectos, más que todos, en lo que son la globalización, los efectos positivos, por ejemplo, puede darse con la posibilidad de poder comunicarnos rápidamente con el mundo y a menor costo o contar con una mayor oferta de lo que son los bienes en el mercado, básicamente. Por otra parte, mediante en sí
que se puede dar a conocer, que también se puede notar lo que son las diversas características que conlleva a lo que son diversos procesos de poder brevemente mantener lo que es una importancia de lo que son los beneficios y los perjuicios, donde vivimos en un mundo globalizado en el que en el que no es posible que las sociedades y los países opten por no participar en las elecciones que se conlleven en su momento, sino que a estas alturas, en representación a lo que es la historia mundial, estas condiciones de globalización afectan a todos los pueblos en realidad. Es decir, los pueblos pueden asumir lo que es la globalización, dividirse de una manera como que no puedan aprovechar sus elementos positivos y reducir lo que es el impacto de las diversas consecuencias, ya sean negativas, y profundizar su propia identidad. Ahora, esta globalización en sí ha tratado de poder transformar, pero no cambiar lo que es el capitalismo, sino que mantener lo que es un predominio mundial. Es decir, si bien se ha profundizado en que el mundo globalizado continúa siendo injusto o desigual para algunos, para otros, es que se puede conllevar que mantener diversos procesos de productividad en su momento. La actual división del trabajo se conlleva que ya en la actualidad abarca lo que es un sistema económico mundial, es uno solo. Es decir, que con el desarrollo tecnológico se pueden aprovechar las ventajas que existen en lo que son los diversos lugares del mundo y mantener lo que es una nueva división internacional de trabajo. Es decir, que las mercancías industriales se pueden fabricar en diferentes lugares y manteniendo lo que son los recursos financieros e intelectuales en la cual se pueda venir de una parte o sumarse a lo que es también los posibles nuevas tecnologías mediante lo que es la información, mediante lo que es la comunicación y mediante lo que es el sistema de transporte también. Sobre todo esto también se puede conllevar que hace lo que son 30 años, por ejemplo, al adquirir un automóvil Chevrolet, sabía que se compraba lo que es un vehículo fabricado en Estados Unidos, concretamente de lo que es en Detroit. Ahora, una camioneta de la misma marca podría ser ensamblada en Argentina con partes hechas en diversos lugares del mundo, varias de las cuales requieren lo que son programas informáticos que se adquieren a grandes corporaciones especializadas en su momento. Para poder fabricar los asientos del automóvil se hacen en Indonesia, lo que es la carrocería también se la hace en China y el motor en Alemania y las piezas se ensamblan en Brasil. Es decir, que mayormente lo que son las diversas partes de lo que es un automóvil se las pueden procesar en diferentes países. Ya no es como antes, en un solo lugar, sino que ahora se puede conllevar a poder distribuir las diferentes partes de lo que contiene, cómo se forma lo que es un auto, se la puede llevar hasta o se la puede encontrar en diversos países. Tanto la riqueza y pobreza en sí mantienen lo que es una aceleración mediante lo que es la producción y también lo que es mantener un comercio mundial que ha aumentado mediante los conflictos y también las desigualdades que se han conllevado en el mundo. Con el rápido desarrollo que se ha venido conllevando en la tecnología y el crecimiento económico, se ha podido acelerar también lo que son las concentraciones de la riqueza y también determinadas regiones del planeta en la cual se ha concentrado dentro de los países. Es decir, que esta concentración de la riqueza en el mundo ha traído consigo una profundización de la pobreza que afecta a la mayoría de los habitantes internamente también dentro de los países. Es decir, que la pobreza en realidad ha crecido y la desigualdad también. Sobre todo en los años 80 y 90 y en el siglo XX, cuando el neoliberalismo llegó a lo que es el poder de la gran mayoría de los países a medidas de mantener lo que es un ajuste en la cual provocaron que los ricos se concentren más en la riqueza y los pobres sean más pobres. Es decir, que mantenieran lo que es, estos ricos tenían más dinero y los pobres en sí se empobrecían más que nunca. Ecuador en el mundo de la globalización, ¿cómo se presenta en sí?
El Ecuador no puede aislarse en lo que es un mundo en que aceleraba lo que es la transformación y el cambio. Pero aunque la globalización sea una realidad en sí, que no podemos cambiar, no debemos aceptar todos sus efectos, sobre todo lo que es la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza. Debemos de luchar por la verdadera igualdad y la justicia social. La pobreza, riqueza y desigualdad. ¿Cómo se conlleva? La riqueza en el mundo se presenta que a lo que es el medio de la globalización se ha podido a mantener que hace muchos cambios en el mundo, es decir, que se representan muchos cambios en el mundo, en la cual se le puede profundizar como manteniéndolos entre diferentes brechas, es decir, entre ricos y pobres, que hoy en día hay más desigualdad entre países y también dentro de ellos, dentro de cada país. Los países más ricos, con formas de organización para lo que es la cooperación y el desarrollo económico, de la OCDE, en la cual concentran lo que es una proporción en la cual abarca lo que es la tecnología, los capitales, los mercados y las producciones industriales en su momento. La concentración que se da también en el uso de estas fuentes de energía es que los países desarrollados consumen una proporción de combustibles y otras fuentes de energía de todo el mundo. Es decir, que es mucho mayor que su población. Es decir, que la cuarta parte de lo que es la población consume lo que es el 70% de la energía mundial. Ahora, ¿cómo se identifican los pobres e indigencia? En sí, esta es que, por otro lado, en representación a lo que es en el mundo, hay gran pobreza en realidad. Cuando vemos lo que es la pobreza, podemos reconocerla de inmediato. Es decir, pero no la podemos definir muy fácil. Se la puede mantener como una situación que impide que una persona o un hogar puedan satisfacer todas sus necesidades básicas en vivienda, en nutrición, en empleo, en educación y salud, en la cual se le niega a los seres humanos los recursos necesarios para lo que es su relación como personas, como integración participativa y como mantener también una consciente en base a la sociedad. La pobreza puede entenderse como una situación de exclusión de que priva a las personas de las condiciones mínimas indispensables que son para la vida, para llenar todas las necesidades que contiene un ser humano, en la cual también a este ser humano se les permita poder participar como actores conscientes y libres en lo que es la vida social. La pobreza se la puede explicar por las existencias de inquietudes sociales que representan lo que son las desigualdades innecesarias, injustas e inevitables en su momento. A medida que cómo se mide lo que es la pobreza, se puede entender o se la puede definir como el umbral de la pobreza en $1 diario por persona. Es decir, que eso quiere decir que con ese valor una persona tiene que apenas mínimas condiciones de supervivencia. En los países pobres, 1.300 millones de personas que viven con menos de $1 diario, es decir, y cerca de 3.000 millones, casi dos terceras partes de lo que es la población mundial, vive con menos de $2 a diario. Eso es como se mide lo que es la pobreza en el mundo. Las sociedades de derroche abarca que las principales causas de lo que es la pobreza y lo que son las concentraciones de la riqueza mundial es la desigualdad de oportunidades que se presenta en las poblaciones de los países pobres para poder acceder a lo que es la sociedad del conocimiento, conociendo así todos los usuarios, manteniendo lo que es en su momento los diversos beneficios del avance científico, del avance tecnológico, con el único fin de que no alcanza lo que es la población, sino que ya a los pobres terminan siendo víctimas de lo que es su consumo, mientras que los ricos son solo el derroche del consumista en realidad. Ahora, ¿cómo vencer la pobreza en realidad? No hay un instructivo fácil para poder superar lo que es la pobreza, pero sí hay algunas ideas claras para poder avanzar hacia ese objetivo. Es decir, que los gobiernos han hecho lo que son diferentes esfuerzos por redistribuir lo que es la riqueza y simplemente poder promover lo que es la educación y la salud. Pero la clave principal en sí está en los pueblos que deben organizarse para poder reclamar los derechos que les pertenecen en su momento.
Aquí hay una gráfica que representa la geografía provincial de la pobreza, indigencia y desigualdad por consumo desde el 2001 hasta 2010. Ustedes pueden identificar cómo se conlleva lo que es la pobreza e indigencia y el coeficiente de Gini en sí, cómo se desarrolla. Luego también identificaron lo que es la pobreza en América Latina. Esta se da que esta pobreza normalmente la asociamos con la pobreza con las carencias materiales, con la falta de dinero, la falta de poder comer, la falta de poder vestirse, la falta de poder construir un hogar. Es decir, defender en su momento lo que son también las que son defender las enfermedades que se conlleva a causa de lo que es la pobreza, pero es más que eso, es decir, que manteniendo lo que es diferentes limitaciones a la libertad y a la plena expansión de las capacidades de las personas. Es decir, que en los últimos 30 años se ha intentado identificar dónde están los pobres, quiénes son y cómo viven en realidad, en la cual se considera que una persona vive en condiciones de pobreza cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor del monto mínimo que era necesario que les permita poder satisfacer sus necesidades esenciales, acceso a la vivienda, acceso a los servicios de salud, acceso a lo que es la educación, al agua potable, a la electricidad, etcétera. Es decir, que esta extrema pobreza que se representa o indigencia es que existen dos ingresos de una persona o un hogar, que no alcanza para cubrir todos los costos de la canasta básica de alimentos, si todo lo que tienen lo usan solamente en lo que es comida. No les alcanza para poder adquirir las diversas calorías que necesita el cuerpo, en la cual para poder recuperar lo que son las energías consumidas en el día anterior. Esto es un resultado muchas veces, también se mantiene lo que es la desnutrición, las diversas enfermedades, también a causa de la pobreza también se puede conllevar a lo que es la muerte. La pobreza en América Latina, esta se calculaba que en el 2007 el 34% de población era pobre y el 12% indigente, donde se conlleva que quiere decir que hay 184 millones de personas que eran pobres y 68 millones indigentes en sí. Las causas de la pobreza, ¿cómo se conlleva? En que mucha gente piensa que la pobreza se la puede explicar por razones individuales, pero se dice que unos son más trabajadores que otros, más persistentes, más también en realizar sus propias metas, más afortunados, más inteligentes, en que todo dependería al menos de lo que es mantener una buena parte de una buena actitud personal ante la vida para que pudiera existir basándose en lo que es la realidad, en donde la pobreza que se hace resistente y vuelve muy difícil salir de ella en su momento. Ahora, aunque se puede mantener lo que son las diversas causas personales para la pobreza, ante todo mantener lo que es una organización en base a la sociedad, ya que se puede crear lo que son diversas barreras muy difíciles en su momento, en que se puede mantener lo que es la desigualdad, que es una de las más poderosas en el momento frente a todas las desventajas juntas, como mantener también lo que es la inventiva o la flexibilidad y la tenacidad de los pobres, que es lo único que se puede explicar sobre la supervivencia. El aumento de las diferencias se da mediante las crecientes concentraciones mundiales de la producción y del conocimiento, que ha provocado lo que es un aumento de las desigualdades en sí. Como en diversos casos las razones de la pobreza no provienen de lo que es el carácter o la actitud ante el trabajo de cada región o país, sino que hay barreras muy difíciles de poder superar, que se interponen en el camino de los países más pobres hacia lo que es un crecimiento económico, acceso a lo que es la tecnología y también a lo que son las diversificaciones productivas en su momento. La pobreza en realidad es muy difícil poderla erradicar porque las sociedades viven bajo predominio de un sistema social y político que requieren lo que es la pobreza, grandes grupos humanos para poder funcionar en su momento. Los pobres organizados, estas se mantienen que la pobreza no se elimina por decreto ni solo con buena voluntad. Es necesario que los pobres en sí puedan ser organizados para poder enfrentar cada situación que conlleva en representación al día a día.
es decir, poner en marcha lo que son las diferentes opciones de participación política para poder incidir en las diferentes decisiones del Estado. Esto que estas organizaciones populares es una necesidad ineludible a las de las sociedades denominadas por la pobreza, pero no es fácil mantenerse en que es frecuente lo que es la manipulación de la gente por políticos que manejan lo que son los diversos intermediarios frente a lo que es la confianza de las personas. El objetivo del milenio en sí es abarca que una declaración celebrada en lo que es el año 2000 en sí se consiguió lo que es un compromiso por parte de los líderes en 189 países para que ya en el año 2015 el número de personas que viven en diversas condiciones de pobreza extrema llegue a ser la mitad de lo que se contabilizó en 1990. La meta es complicada, pero vale la pena tomarla en serio y trabajar lo que son las diversas, trabajar intensamente para poder constatar si se ha podido cumplir con todas estas metas. Ahora ya toca mantener lo que es la tarea de poder hacer un análisis profundo respecto a que se requiere un compromiso de todos en su momento. Bien, chicos, este ha sido el repaso del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, me escriben en plataforma que con gusto les ayudo. También vamos a hacer un repaso de cómo están estructuradas las preguntas. Estamos hasta la pregunta número 10. Unir según el tipo de migración que pertenece cada concepto. Van a leer cada concepto y lo van a unir con el tipo de migración que pertenece. Cómo se desarrolla lo que es una migración regular. Ustedes van a leer cada literal y van a seleccionar el literal correcto, que son las migraciones en la modernidad. Asimismo, leer, por favor, bien la pregunta. ¿Cuáles son las causas que provocan las migraciones? Ya hemos hecho repaso de todos estos temas, que como de cómo están estructuradas las preguntas, está basado en todas las clases que hemos tenido en este trimestre. Ahora, ¿qué es un país de destino? Que es un país de tránsito, ustedes van a seleccionar, es aquel de donde salen las personas, es aquel a donde llegan a convertirlo en su nuevo lugar de vida, es aquel por donde pasan quienes migran, pero en forma temporal. Completen seleccionando la respuesta correcta, ustedes van a leer este contenido y van a seleccionar el literal que conlleve las tres palabras que sean correctas para este contenido. ¿Cuáles son los países que reciben mayor integración en América? Ustedes escogen Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Argentina o todas las anteriores. ¿Cuáles son los países que reciben mayor inmigración de lo que es Europa? Asimismo, por favor, seleccionar el literal correcto, leer bien. Si no están seguros con las respuestas, por favor, vuelvan a leer la pregunta, vuelvan a leer los literales para que seleccionen el literal correcto. ¿Qué es la globalización? Es un proceso político, es un proceso económico, es un proceso tecnológico, social y cultural, o todas las anteriores. ¿Qué significa las siglas OCDE? Organismo para la Cooperación y Desarrollo Estructural, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Organización para la Construcción y Desarrollo Económico. Ustedes leen el literal que sea correcto para ustedes. Responda verdadero o falso. La pobreza puede entenderse como una situación de exclusión que priva a las personas de las condiciones mínimas indispensables para llenar sus necesidades humanas. ¿Verdadero o falso? Ustedes eligen cuál es la opción correcta. Bien, el día de mañana culminamos con el repaso y cómo están estructuradas las preguntas. Y les voy a subir el cuestionario a plataforma para que ustedes lo puedan obtener y puedan ya ir desarrollando las preguntas y contestarlas a como ustedes indican que está correcto. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito día.